Entonces, para ello, lo que vamos a realizar, bueno, primero que todo, es comprender o recordar, ¿cierto?, qué es lo que era una potencia eh, y qué va a suceder ahora cuando esta base, ¿cierto?, tenga un exponente negativo, ¿cierto?, para ir viendo algunas propiedades, ¿cierto?, que se van a ir dando con respecto a su desarrollo. ¿Ok? Ahora, eh, el otro objetivo, ¿cierto?, que vamos a ver en esta clase corresponde, ¿cierto?, al exponente cero. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con los exponentes negativos? Que es algo nuevo, ¿cierto?, en primero medio, que no se ha visto hasta anteriormente. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, un ejemplo, ¿cierto?, que aparece en el libro, ya que está dado para que ustedes lo revisaran, en donde, ¿cierto?, se ven dos desarrollos. El primer desarrollo, en donde tenemos un exponente impar, y en el otro desarrollo un exponente par. Entonces, ¿qué es lo que sucedía acá? Cuando uno desarrolla, ¿cierto?, una potencia, recordemos que este número pequeñito, que se llama exponente, significa que mi base, que es lo que está bajo el exponente, se debe multiplicar la cantidad de veces que le indique este número pequeño. En este caso, 3. Por lo tanto, teníamos que multiplicar el menos 2, que es el paréntesis, el que está elevado a 3, y tenemos que ir eh, multiplicándolo 3 veces para obtener el resultado siguiendo obviamente las normas de la multiplicación. En este caso la regla de los signos nos decía que si yo multiplicaba dos signos iguales, el resultado era positivo, y si yo multiplico dos signos distintos, el resultado es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Podemos poder determinar de que eh, cuando multiplico una cantidad impar de veces, ¿ya?, en este caso el resultado es negativo, siempre, o sea, si yo voy a tener un exponente 3, un exponente 5, un exponente 7, un exponente 13, el ser impar, esto va a llevar que siempre nuestro resultado va a ser negativo. ¿Ya? Obviamente el resultado, el numérico va a cambiar, ¿ya? Pero siempre va a ser negativo. En cambio, cuando yo tenga un exponente par, en este caso 4, siempre el resultado va a ser positivo. ¿Ya? Por un tema de rapidez, ¿cierto?, al momento de resolver ejercicio. Ahora, si nosotros vemos, ambos resultados están correctos, ¿cierto? Pero el resultado, ¿cierto?, podemos ver lo que les expliqué anteriormente. Entonces, como primer trabajo, ¿cierto?, para observación, podemos identificar, ¿cierto?, cómo yo puedo explicar esta potencia mediante una multiplicación iterada, ¿ya? Que esto significa que el menos 2 lo voy a multiplicar 5 veces, acá el menos 2 se multiplica 6 veces, acá el menos 3 se multiplica 4 veces, acá 5 veces, el menos 1 7 veces y el menos 1 8 veces, ¿ya? Y luego el resultado nosotros lo podemos ir calculando, pero acá está lo importante, el exponente es par o impar. Y esto es, al momento de analizar esto, podemos sacar el signo del resultado, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo que calcular, yo este signo lo puedo calcular automáticamente, ya sabiendo esto. Ya, si yo sé que el exponente es par o impar, yo automáticamente sé el resultado. Por ejemplo, en la primera, si el exponente era 5, ¿qué decíamos? Que el exponente iba a ser, o sea, el signo iba a ser negativo. Si el exponente 6 es par, el resultado va a ser positivo. Exponente par, resultado va a ser positivo. Y así voy a ir avanzando sin ningún problema. Ahora, ¿qué signo tiene el resultado de una potencia cuya base es un número negativo? Va a depender, ¿cierto?, del exponente. Pero también va a suceder que vamos a tener varias situaciones. Por ejemplo, el primer concepto que tenemos que analizar y que ustedes tienen que tener bien claro es el concepto de potencia, ¿cierto? Que habíamos dicho que en una potencia cuya base es un número entero negativo dará como resultado un positivo si ese exponente es par y dará un resultado negativo si el exponente es impar, ¿ya? Que simbólicamente es lo que tenemos acá, ¿cierto? Y es lo mismo que tenemos escrito arriba, pero de una manera más matemática. Ahora, para poder analizar eso, vamos a ver dos ejercicios que más adelante, ¿cierto?, se va a revisar.
Chicos, por si acaso yo estoy leyendo todo lo que escriben en el chat, ¿ya? Así que, por si acaso. Así que si van a estar, sí, así que el Vicente, Alamar o todo eso que están escribiendo, de ahí pueden jugar LOL, ¿ya? Así que, por si acaso. Ahora, con respecto a estos ejemplos, que son importantísimos, ¿cierto? Que los analizaran, tenemos lo siguiente. Primero, un menos 5 elevado a 4, que no es igual a menos 5 entre paréntesis elevado a 4. Ahora, ¿en dónde radica la diferencia? Radica en la base. ¿Ya? Esto tienen que tenerlo muy en cuenta, porque con paréntesis, ¿cierto? Va a modificar todo lo que yo quiero resolver. ¿En qué sentido? Si yo veo el primer ejercicio, yo tengo que el 4 es el que está elevando solamente al 5. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se repite, la multiplicación iterada, corresponde solamente al 5. ¿Ya? En cambio, cuando yo tengo un paréntesis elevado a 4, me está diciendo que es el paréntesis el que se debe multiplicar 4 veces. ¿Ok? Entonces, si vemos los desarrollos de ambos ejercicios, podemos ver que en el primero tenemos que en el menos 4, o sea, en el menos 5 elevado a 4, vamos a multiplicar lo que está dentro del paréntesis, ya, lo que es 5 elevado a 4, que va a darse 25, ¿cierto? Y al final de todo el ejercicio vamos a agregar el 5 que estaba afuera, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, ese 5 que está en esta potencia en realidad está afuera, ya se debe añadir solamente al final, no entra en el desarrollo, ¿cierto? Propiamente tal de la potencia, ¿ya? En cambio, en cambio, en el segundo ejemplo, vemos que sí, el menos 5 está dentro de la potencia, ¿ya? Porque vemos que el menos 5 pertenece a la base, ¿ya? Y en esta base, ¿cierto? Indica que se debe repetir y se debe multiplicar 4 veces. Por lo tanto, al realizar la multiplicación iterada, tenemos que menos 5 por menos 5 da 25, menos por menos da más, luego al multiplicarse por menos 5, esto va a dar menos 125, y luego finalmente al multiplicarse por menos 5 da 625 positivo, ¿ya? Recordando obviamente que acá tenemos, ¿cierto?, la regla de los signos para la multiplicación, ¿ya? Donde yo multiplico signos iguales, el resultado siempre es positivo, y si multiplico signos distintos, el resultado siempre va a ser negativo, ¿ya? Ahora, teniendo, ¿cierto?, muy claro, ¿ya?, cómo resolver la potencia y este detalle importantísimo, ¿cierto?, podemos decir, ¿cierto?, que es el resultado de ambas potencias van a ser distintos, ¿cierto?, ya que la base va a ser distinta, ¿ya? Básicamente es eso, ¿ya? Ya que la primera base, la base era positiva y acá la base era negativa, ¿ok? Ahora, el segundo concepto, ¿cierto?, que es importante es con respecto a la potencia eh, elevada a cero, ¿ya? Cuando el exponente de una potencia es cero, el resultado es 1, siempre que la base de la potencia no sea cero, ¿ya? Eh, Ahora, simbólicamente nos decimos que todo número perteneciente a z, que sea distinto de 0, va a ser consecuente, ¿cierto? Que todo número elevado a 0 va a ser 1, ¿ya? Ahora, para verificar esto, se deben utilizar las propiedades de las potencias, ¿ya? ¿En qué sentido? Eh, si nosotros vemos, a ver, ya, analizando el ejemplo 2, tenemos que se va a utilizar una base cualquiera, en este caso 3, y se tiene que la división de 3 en 3 va a ser 1, ¿ya? Y se escribe utilizando potencia. ¿Por qué potencia? Puesto que es necesario, ¿cierto?, para poder realizar el ejercicio. Entonces, si uno escribe que 3 dividido 3 es 1, que es el resultado que yo ya voy a tener, voy como al revés, ¿ya? Entonces, transformo cada 3 y cada 3 en potencia, que sería 3 elevado a 1 dividido 3 elevado a 1, y luego aplicamos la regla de la división de las potencias de igual base. ¿Y qué decía esa regla? Que si yo dividía dos potencias de igual base, debo restar los exponentes, que es el desarrollo que se está haciendo acá. Y como al restar los exponentes me da 0, porque los exponentes son iguales, ¿cierto? Me dice que 3 elevado a 0 va a ser 1, ¿ya? Por lo tanto se verifica la propiedad. Ahora, si yo utilizo un número distinto de 3, por ejemplo el 5, el 6, el 10, el menos 40, siempre se va a dar igual, ya que
¿cierto? Vamos a ir manteniéndolo siempre y lo importante es que siempre al final el resultado va a estar elevado a 0. ¿Ya? Ahora, nosotros hemos visto hasta el momento, o años anteriores, ¿cierto? Las potencias con exponentes positivos, ¿ya? Y el cero, ¿ya? Pero ¿qué sucedía cuando teníamos exponentes negativos? ¿Ya? Que es lo que se va a explicar en el siguiente ejemplo. Si yo tengo un exponente negativo, ¿ya? Esto se puede representar por una resta, ¿cierto? Viéndolo eh, como una eh, explicación, ¿cierto? Demostrativa. Vemos que esta resta, ¿cierto? Se puede transformar en división aplicando la propiedad de las potencias y se desarrolla el numerador y el denominador. Ahora, ¿qué podemos observar? Que el 2 elevado a menos 3 va a ser igual a 1 partido en 2 elevado a 3. ¿Y esto por qué pasa? Ya por una propiedad de los negativos, ya de exponente negativo, que se va a ver más adelante, que en este caso acá. Ahora, dice, si el exponente de una potencia de base natural es un número entero negativo, su valor será igual al inverso multiplicativo de la potencia cuyo exponente es positivo. En otras palabras, simplemente podemos decir que si yo tengo una potencia donde el exponente es negativo, lo que vamos a hacer es escribir el inverso multiplicativo, o sea, 1 partido en el número, y en vez de tener un exponente negativo, vamos a tener un exponente positivo, ¿ya? Y esta propiedad, ¿cierto? También se cumple si la base es un número distinto de 0, ¿ya? En el próximo instructivo, ya de la segunda quincena, vamos a ampliar un poco más esto. Ya no van a ser solamente números enteros, sino que también van a ser fracciones, ¿ya? Y en ese caso también se va a poder explicar, ¿cierto? Y entender un poquito mejor esta propiedad, ¿ya? Ahora, veamos el siguiente ejemplo, paso a paso. Dice, calcula el cociente entre 3 elevado a 7 y 3 elevado a 9 y escríbelo como potencia. Entonces, primero que todo, ¿qué nos están pidiendo? Dividir. ¿Ya? Nos están haciendo dividir un 3 elevado a 7 con un 3 elevado a 9. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que las potencias son números grandes. ¿Ya? Por lo mismo, ¿cierto? Se utiliza este concepto de potencia para poder reducir un poquito, ¿cierto? El trabajo y no tener que estar calculando todo. ¿Ya? Pero como lo vamos a ver paso a paso, vamos a ir viendo, ¿cierto? Qué es lo que sale. Ya, primero, acá nos pide, ¿cierto?, que calculemos el valor de cada potencia. El valor de 3 elevado a 7, que en este caso es 2187, y el valor de 3 elevado a 9, que es 19683. Ahora, el resultado de la división de estos dos valores, ¿cierto?, ya, es lo que nosotros tenemos que tener como resultado. Ahora, para calcular esto, ¿cierto?, tenemos dos formas, utilizando potencias o utilizando valores. En este caso, si nosotros utilizamos potencias, no es necesario calcular esto que está a la izquierda, sino que simplemente nosotros podemos utilizar la potencia y aplicar la propiedad. ¿Qué decía la propiedad? La propiedad decía que si yo divido eh, dos potencias de base equivalente, nosotros debemos restar los exponentes. Entonces simplemente yo tengo que restar 7 menos 9, que en este caso me va a dar menos 2. ¿Ya? Y este es el resultado que yo tengo que calcular. Ahora, si me adelanto un poquito y vemos, ¿cierto?, que 3 elevado a menos 2, yo lo puedo transformar en una potencia de exponente positivo, que en este caso quedaría 1 partido en 3 elevado a 2, y al calcular me daría un noveno. Y ese resultado, un noveno, lo puedo calcular automáticamente sin la necesidad de estar calculando el valor de cada potencia. Ahora, si yo quiero hacer eso, ¿cierto?, o puedo hacerlo, también puedo utilizando estos valores, pero obviamente antes de dividir y obtener un número decimal, ¿cierto? Que posteriormente lo pasaría a fracción, podría ir simplificando, ¿ya? Si yo simplifico el 2187 con el 19683, ¿ya? Eso me va a dar un noveno, ¿ya? Pero obviamente después de muchas, ¿cierto?, simplificaciones, ¿ya? Pero acá en el libro lo hace más rapidito y llega a la conclusión de que es un noveno y que eso equivale a 1 partido entre elevado a 2, ¿ya? En donde se nos insta, ¿cierto?, a pensar de que estos dos resultados, y claramente sí lo son, iguales, ¿ya? Ahora, siempre se va a cumplir esta eh, igualdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una propiedad, ¿ya? Entonces, siempre
lo único que hay que considerar es que el a no sea 0, ¿ya? Porque si mi base es 0, 0 elevado a 0 no tiene un valor numérico, ya que se va al infinito, ya, y son cosas que actualmente la división por 0 no está definida matemáticamente. Bien, ahora, pero vayamos a los cálculos, ya, para hacerlo un poco más sencillo. Veamos, en el ejemplo 4 nos pedía calcular el valor de cada una de estas potencias. ¿Ya? En el primer caso, ¿cierto? Es un menos 2 elevado a menos 4. Ahora, el menos 2 elevado a menos 4, ¿cierto? Al aplicar la potencia, automáticamente se transforma en fracción. ¿Ya? Y esta fracción sería 1 partido en menos 2 elevado a 4 positivo. ¿Ya? Que eso es importante, ¿cierto? Que ustedes lo tengan. Y luego uno va desarrollando solamente el denominador. ¿Ya? Por lo tanto, menos 2 elevado a 4 es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿cierto? Si uno desarrolla esta potencia, multiplica menos 2 por menos 2 es 4, menos 2 por menos 2 es 4, y 4 por 4, 16. Por lo tanto, ¿cierto? Ese 1 partido en 16, uno lo puede escribir como resultado, ya que nos está pidiendo el valor, o si no, lo podemos volver a escribir y expresarlo como una potencia, que en este caso nos va a quedar positivo. ¿Ya? En este caso el valor de la potencia, si se fijan, el de la base va a cambiar. ¿Ya? ¿Por qué va a cambiar? Simplemente porque el exponente es par. ¿Ya? Si el exponente fuera impar, ¿cierto? Este exponente el signo se mantendría, en este caso negativo. ¿Ya? Pero como fue par, en este caso no sería. Ahora, para la segunda parte, podemos observar, ¿cierto?, que es un menos 3 elevado a menos 3. En este caso se aplica la propiedad nuevamente, ¿cierto?, del exponente negativo para transformarlo a positivo, ¿ya? Porque esa es en realidad el fin principal, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto?, debemos multiplicar el menos 3 tres veces. Y entonces me queda menos 3 por menos 3, sería 9, y 9 por menos 3, menos 27, ¿ya? Que es el valor que tenemos acá a la derecha. Y que luego, ¿cierto?, podemos ir arreglando este valor para obtener una expresión más reducida. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿Ya? Nos sirve para aplicar propiedades, ¿ya? Y desarrollar ejercicios más complejos como en el ejemplo 5. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, eh, muchas veces, y es lo que sucede, que los ejercicios numéricos son bastante sencillos de desarrollar. ¿Ya? Pero cuando esta nomenclatura numérica, ¿cierto?, pasa a algo eh, algebraico, ¿ya? Donde uno utiliza letras en vez de números, por lo general uno tiende a como a asustarse, ¿cierto? O a, a creer que es más difícil, ¿ya? Y la verdad es que trabajar con letras muchas veces es más fácil que trabajar con números, ¿ya? Y por un tema de que es mucho más corto el proceso, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos en este ejemplo que tenemos acá, ¿cierto? Y tenemos que simplificar esta expresión, ya vamos viendo los siguientes pasos. ¿Ya? Primero que todo tenemos que analizar el numerador y el denominador, ¿ya? Ver qué tenemos en común para empezar a reducir. ¿Ya? Por ejemplo, en el numerador podemos observar que sb cuadrado con sb cubo tienen igual base, por lo tanto yo puedo sumar los exponentes, ¿cierto? Bueno, el a con c no se puede, ¿cierto? Puesto que son de distinta base. Y en el denominador vemos que acá las c son iguales, ¿ya? Por lo tanto yo puedo sumar los exponentes. Pero ojo, la primera c no tiene ningún exponente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando un número no tiene exponente? El exponente va a ser 1, ¿ya? Y eso es lo que tenemos, por ejemplo, acá a la derecha, donde dice, cuando el exponente de una potencia no se anota, se asume que es 1. Por lo tanto, una letra o un número que no tenga exponente siempre va a estar elevado a 1. ¿Ya? Por lo tanto, podemos comenzar a simplificar. ¿Ya? ¿Qué es lo que va haciendo aquí en los pasos siguientes? Por ejemplo, acá en este caso, simplificó el b sumando el 2 más 3, ¿cierto? Que nos va a dar 5. Y el c sumo los exponentes 1 más 3 y le dio c igual a exponente 4. Si se fijan, acá ordenamos alfabéticamente las bases. Primero la A, después el b y después el c. Y en este caso podemos dividir, ¿cierto? O separar esta fracción ya que tenemos puras multiplicaciones. ¿Ya? Si se fijan, tenemos a multiplicado por b multiplicado por c, a multiplicado por b multiplicado por c, y como hay puras multiplicaciones, uno puede hacer la separación al gusto que uno quiera.
Y en este caso se separaron de tal manera de generar, básicamente generaban enteros. ¿Ya? ¿Se fijan? El numerador con el denominador son iguales. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos aplicar propiedades para poder desarrollar este ejercicio, ¿ya? La propiedad que me ayudaría sería la división de dos potencias de igual base. ¿Ya? ¿Qué decía la división de potencias de igual base? Que yo conservaba la base y debo restar los exponentes. En este caso resto el 2 con el 2, en este caso mantengo el b y resto el 5 con el 5, y acá mantengo el c y resto el 4 con el 4. ¿Ya? ¿Qué resultado obtenemos? En todos obtenemos un resultado con exponente 0. ¿Ya? ¿Y qué decía? Cualquier número que esté elevado a 0, el resultado va a ser 1. Cualquier número que esté elevado a 0, el resultado es 1. Cualquier número cuya base esté elevada a 0, el resultado es 1. Entonces, simplemente, todo lo que tenemos en un comienzo se va a simplificar en un 1 por 1 por 1, que es 1. ¿Ya? Por lo tanto, como les decía, al tener un ejercicio independiente, ¿cierto?, de la naturaleza que ésta sea, ya sea algebraica o ya sea numérica, siempre tenemos que ir aplicando propiedades, ¿ya? Porque es lo más fácil para desarrollar. Y finalmente podemos llegar a resultados tan pequeños, ¿cierto?, como en este caso que el resultado fue numérico y nos dio 1. ¿Ok? Ahora, dentro de todas, ¿cierto?, estas páginas que ustedes tenían que leer y analizar, ¿cierto?, el ejercicio de la quincena 1, que fue la que acaba de pasar, llevaba a que ustedes tenían que resolver estos ejercicios, ya que están acá en la página. Bien, solamente esta página, ya no habían más que la página 42, ¿ya? Y me gustaría saber específicamente dónde hay dudas, ¿ya? Porque yo asumo que todos leyeron las páginas anteriores antes de hacer estos ejercicios, ¿ya? Entonces me gustaría que, bueno, voy a leer el chat ahora. Si Grecia Florencia está, no se preocupen, chicos, que igual va a ayudar a resolver dudas, ¿cierto?, que tengan. Y solamente... Ya, el denominador es el que está abajo en la fracción, ¿ya? Por ejemplo acá. Ya nosotros tenemos que el numerador es el que está arriba, el denominador es el que está abajo. Ahora, ¿por qué desaparece el denominador? Básicamente porque nosotros al dividir al dividir dos potencias de igual base, se transforma en una sola potencia, ¿ya? Y en realidad el 2 del denominador pasa restando, ¿ya? Y se elimina la base. Entonces, por eso básicamente el denominador va a ir desapareciendo cuando tenemos dos divisiones o fracciones, ya que en realidad básicamente es lo mismo, ¿ya? Cata, ¿cuál no entendió? Lo del ejemplo, el ejemplo 5, para explicarlo de nuevo. Nada de nada, ya. Bueno, para su tranquilidad, eh, voy a subir un video con toda esta misma explicación no sé si lo subo a YouTube o lo subo a Facebook, y les voy a enviar el enlace a sus correos, ya para que puedan revisarlos y puedan ver nuevamente el video y ver si es que en una segunda instancia, ¿cierto?, pueden ir como encontrando alguna otra ayudita, ¿cierto?, que quizás no escucharon en la primera instancia, ya, para que más o menos tengan tranquilidad. Así que para que se vea mejor, no sé si es que eh, eso, ¿ya? Ahora, si ustedes tienen un Facebook como curso, les puedo enviar el enlace para que ustedes lo publiquen ahí, ¿ya? Y ahí sí ustedes pueden ir compartiéndolo entre ustedes, ¿cierto? Y puedan ir viéndolo, ya que yo sé que algunos, por ejemplo, no tienen internet liberado, entonces quizás algunos tienen solamente redes sociales libres. Y entonces ante eso voy a ir enviándole
como vaya correspondiendo. Bien, ahora, respecto a los ejercicios, ya para poder ir ejemplificando. A ver, dudas en el ítem 1. ¿Se entendió cuándo el signo va a quedar negativo o cuándo el signo va a ser positivo? Ya, super. Entonces, resumen, cuando el signo es positivo, nuestro exponente va a ser par. Nuestro exponente va a ser par. En este caso, el único, bueno, si nosotros analizamos, la A, el exponente impar va a indicar que el resultado va a quedar negativo, ¿cierto? No lo cambia, ¿ya? Acá el exponente par va a ser que la C, el exponente par va a indicar que ese menos 5 va a quedar con signo positivo, ¿ya? En la E, el 18, que es positivo, en realidad va a seguir siendo positivo, ¿ya? Acá en el tema de los positivos no nos enfocaremos porque en realidad en la B, la E y la F, siempre que la base va a ser positiva, el resultado siempre se va a mantener, ¿ya? Entonces aquí no va a haber nunca un cambio de signo, ¿ya? En el caso de la A, la C y la D, aquí sí hay que analizar un poquito más, ¿ya? Eh, en el caso de la A, al tener un exponente impar, el resultado va a quedar siempre negativo, ¿ya? Ya que la base es menos 6, ¿ya? Entonces como en menos 6 se va a multiplicar 7 veces, el resultado queda negativo. En el caso de la C, como el menos 5 se multiplica 4 veces, que es un valor par, que el 4 es par, va a quedar positivo, ¿ya? Y en el último caso, fíjense bien, no hay paréntesis, por lo tanto es un menos, y ese menos que está fuera de la potencia va a ir al resultado, ¿ya? Entonces esto es menos 6 por 6 por 6 por 6 por 6 por 6 por 6, 7 veces, y el menos va a ir al final. Por lo tanto, este siempre va a ser negativo, ¿ya? Así que ojo ahí que es muy distinto, ¿cierto? A la que lo vimos en un ejemplo más arriba. Ahora, lo mismo, ¿cierto? Con el ítem 2. ¿Qué había que hacer en el ítem 2? Simplemente escribir esto como una potencia. No había que resolver nada, ¿ya? Simplemente ustedes tienen que mirar esta multiplicación e indicar a qué potencia resulta. O sea, en este caso, por ejemplo, en la A, yo que tenía que ver, tenía que contar, ¿cierto? ¿Cuántas veces se multiplica el menos 6? Y decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y decíamos que esto era un menos 6 entre paréntesis elevado a 8, ¿ya? Ahora, muy distinto, por ejemplo, era acá en la D y la E, que eran como bastante similares, en donde yo tenía que menos 8 en paréntesis elevado a 3, y este era menos 8 elevado a 3, pero sin paréntesis, ¿ya? Era como la que podía, ¿cierto?, haberse equivocado, ¿ya? Ahora, eh, ya de la 3 en adelante, comienzan como a ver eh, algunos detalles, ¿ya? En todo caso, la 3 era al revés de la 2, ¿ya? Si ustedes tenían un menos 3 elevado a 6, se escribía como un producto de factores. Entonces aquí la menos paréntesis 3 por 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 3, ¿ya? 6 veces, ¿ya? Por ejemplo, en la C, 8 por 8 por 8 por 8. En la E, menos 7 por 7 por 7. Ya, solamente se escribe como producto de factores iguales, no se debe resolver. ¿Ya? Eso es importante para que cuando vean las actividades solamente realizar lo que dice la actividad. ¿Ya? Y ya en la 4 teníamos que empezar, ¿cierto?, a resolver expresiones reduciendo los términos. ¿Ya? Y aquí ya es donde comienzan, ¿cierto?, algunas dificultades. Entonces, me gustaría, ¿cierto?, que hicieran alguna, resolvamos una de estas tres, ¿ya? Para poder más o menos dejar más claro eh, dudas, ¿cierto? Ya que aquí estamos aplicando básicamente todas las propiedades, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Díganme por el chat cuál de las tres podemos resolver, ¿ya? Y no coloquen todas, ¿ya? Sino que vean una de las tres, la A, B o C,
y después la resolvemos, la vamos desarrollando en un Word para que vean cómo se va haciendo el desarrollo de esto. Pero la 2B es menos 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Eso es cuando el resultado queda sin paréntesis. Por ejemplo, ese es menos 4 elevado a 6, pero sin paréntesis. ¿Ya? Es como distinta a la C, porque la 2C es muy parecida, pero es con paréntesis. Entonces es menos 4 elevado a 6 y la otra es menos 4 elevado a 6. Ah, en vez de la 4, ya. Ok, en vez de la 4, perfecto, no hay problema. Voy a preparar el Word primero. Y vamos a resolverlo. Copiar. Ya, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir la pantalla del Word. Ya. O sea, en realidad se puede hablar, pero hablen de uno, ¿ya? Si tienen dudas, digan, profe, ¿sabe qué? Tengo duda acá, ¿ya? Y así vamos aclarándolas, o si no, pueden ir escribiendo por el chat, ¿ya? Igual me demoro un poquito más en el chat porque no estoy viéndolo directamente, ¿ya? Ok, chicos, pongan atención acá. Para desarrollar este ejercicio de una manera más fácil, es importante eh, fijarse y analizar las bases, ¿ya? Si ustedes se fijan, bueno, acá tenemos una base menos 5, tenemos una base 5, una base 125, que es un 5 elevado a 3, ojo ahí, y tenemos una base 25 y una base 5. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Eh, si nosotros añadimos una ecuación, ¿ya? Como para poder ir dejando... ¿Sí? Hola, hola, disculpa. Florencia, dime. Hola chicos, a todos, hola profesora Florencia. Pasa que no se está proyectando la pantalla ahora, en este momento. ¿El Word? Sí. ¿Ustedes ven el Word o no? Sí se ve. ¿Sí? Yo no lo veo. Ah, ya. No, entonces la tía Florencia está... Ya soy yo entonces. Sí. Ya. A ver. Ya, a ver. Ya, después voy a arreglar el asunto de ese menos 5 elevado a menos 2. Ya. Tenemos menos 5. Menos 2. Por 5 elevado a 4. Y ojo acá. Ya, aquí ya quería llegar. La idea es que todas las bases sean iguales, ya para poder resolver el ejercicio, ya que así, ¿cierto? Nosotros podemos ir generando mayor facilidad al momento del desarrollo de este. En este caso, por ejemplo, el 125, nosotros lo podemos escribir como 5 elevado a 3, ¿ya? Entonces así nosotros podemos ir aclarando un poquito más el tema del desarrollo del ejercicio, ¿ya? Y en este caso va a quedar menos 1. Y por otro lado, tenemos que, bueno, todo esto va a ser una fracción. El denominador va a ser 25, pero 25 es 5 elevado a 2, ¿cierto? Y vamos a como paréntesis. Y vamos a tener ese 5 elevado a menos 2.
5 elevado a menos 2. Ya, ahí tenemos. Entonces, si se fijan ahora, nosotros podemos ya comenzar a estar trabajando con esto. ¿En qué sentido? Que nosotros vamos desarrollando lo siguiente. Vamos a trabajar en el numerador y vamos a trabajar en el denominador. ¿Ya? De la siguiente manera. Me voy a ver un poquito más grande para que se vea el desarrollo. Ya. ¿Se ve mejor ahí? Ya. Fíjense bien, en el numerador vemos que ese menos 5 elevado a 2, lo que está pasando es que es el 5 solito el que está elevado a menos 2. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer acá es sacar el menos de ese 5. ¿Ya? Y me va a quedar 5 elevado a menos 2. ¿Ya? Porque ese menos, ¿cierto? En realidad no me va a afectar ya que no está entre paréntesis como base. ¿Ya? Ahora, el 5 elevado a 4 se va a mantener. 5 elevado a 4. Y acá en este caso vamos a tener el 5 elevado a 3 elevado a menos 1. ¿Qué sucede cuando yo tenía un 5 elevado a 3 y elevado a menos 1? Era una propiedad donde yo tenía la potencia de una potencia. Y en este caso, en la potencia de una potencia, que nos indicaba que yo debía multiplicar los exponentes. Entonces nos va a quedar 5 elevado a 3 por menos 1. ¿Y cuánto es 3 por menos 1? Es menos 3. ¿Se fijan? Entonces ya todo mi numerador va a quedar expresado de esta manera. ¿Ya? Y en el denominador, fíjense bien acá. En el denominador tengo un 5 elevado a 2 por un 5 elevado a menos 2. ¿Qué sucedía con eso? Cuando yo tenía un exponente de igual base, ¿qué hacía? Conservaba la base y debía sumar los exponentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Al 2 debo sumar el menos 2. Ahí, ¿cierto? Entonces, si se fijan, ese exponente chiquitito yo los voy a sumar. ¿Cuánto me va a dar eso? 0. ¿Ya? Entonces ya estamos como llegando a estos valores 0 y empezar a reducir la expresión. Ahora, si se fijan en el numerador, ¿cierto? O tiene ese menos ahí, tengo que multiplicar 3 potencias de base 5. ¿Qué significa eso? Que esa base 5 yo debo conservarla, ¿cierto? Y el exponente yo voy a tener que sumar los exponentes, ¿cierto? Que aparecen ahí. Por lo tanto, tengo que sumar el menos 2, debo sumar el 4 y debo sumar el menos 3. ¿Cierto? Entonces, todo mi numerador tengo que resumirlo en este sentido, ¿cierto? En un 5 elevado a menos 2 más 4 más menos 3. ¿Por qué? Porque son los exponentes, ¿cierto? De bases iguales. Por eso yo saqué el menos, para que quedaran bases iguales. Y si se fijan en el denominador, ¿qué es lo que tengo? Tengo 5 elevado a 0. ¿Ya? Entonces, ya tengo expresada un poquito más sencillito mi potencia. Y de aquí en adelante ya súper fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo quiera escribir esto, tengo que desarrollar, en este caso, 5 elevado a. Y tengo que sumar el menos 2 más 4 menos 3. ¿Cuánto me da el resultado? Me va a dar menos 1, ¿cierto? Y esto lo tengo que dividir por 1, porque 5 elevado a 0 es 1. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? ¿Se perdieron? Y ahora, ¿qué va a pasar? Cuando yo tenga este 5 elevado a menos 1, como el exponente es negativo,
y yo necesariamente debo transformarlo a positivo, debo dejar en el denominador el exponente positivo. ¿Ya? Entonces acá en este caso pasa y se invierte. Ya básicamente el numerador queda en el denominador y el denominador pasa al numerador. Ya se hace como un intercambio. ¿Ya? Y el intercambio se hace para que el exponente quede positivo. ¿Ya? En este caso igual a 1. Entonces finalmente podemos decir que este resultado es menos 5, o sea, menos un quinto. Y ahí tenemos el resultado final del ejercicio. ¿Ya? O sea, todo lo que tenemos acá en un comienzo, todo lo que tenemos acá, ¿cierto? Va a convertirse en un quinto. ¿Ya? Ahora voy a revisar de nuevo el ejercicio completo, un poquito más chiquitito, para poder ir explicándole que se vaya entendiendo mejor. Ya, entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de observar qué es lo que tienen en común. Ya, por lo general van a ser las bases, ya que van a ser aquellas que yo me voy a ocupar para poder aplicar propiedades. Ya básicamente es la aplicación de propiedades. ¿Ya? Entonces, para aplicar estas propiedades, yo tengo que dejar todas las bases iguales. ¿Ya? Entonces, ese menos 5, como no está en paréntesis, significa que el menos va afuera, entonces lo dejo afuera. En el 125, yo digo que el 125 en realidad es un 5 elevado a 3, ¿ya? Porque yo ya a esta altura, primero medio, debería más o menos ya conocer las primeras potencias, ¿cierto? Que existen dependiendo de las bases. Y en el caso del 25 va a ser un 5 elevado a 2, ¿ya? Que es 5 por 5. Entonces, luego de poder interpretar esta parte, ¿ya? Yo voy a empezar a desarrollar aplicando propiedades, ¿ya? Y acá, como yo debo tener un solo exponente, debo necesariamente multiplicar el 3 con el menos 1, que me va a dar menos 3, y acá ya puedo empezar a aplicar propiedades en el denominador, en donde tengo un 5 elevado a 2 por un 5 elevado a menos 2, en donde simplemente debo sumar los exponentes 2 con menos 2, que me va a dar 0. Entonces, aquí automáticamente el denominador va a ser 1, ¿ya? Puesto que un 5 elevado a 0 es 1. Ahora, el numerador es un poco más complicado, ya que como tengo 3 potencias, ¿ya? Ese menos se debe ir solito afuera, y esa base podemos ir aplicando, ¿cierto?, la resolución sumando los exponentes también, ¿ya? Pero tenemos que sumar un negativo con un positivo con un negativo, ¿ya? Y si nosotros realizamos la suma, menos 2 más 4, que es 2 positivo, y 2 positivo con 3 negativos me da 1 negativo, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto?, llegamos a este ejercicio en donde tenemos que aplicar nuevamente una propiedad, que son las potencias con exponentes negativos, en donde el exponente que está negativo se transforma a positivo escribiendo su inverso multiplicativo. O sea, en otras palabras, pasando el numerador al denominador, ¿ya? Y obviamente el denominador pasa al numerador, ya que se hace como que se invierte. Y finalmente se desarrolla el ejercicio y nos queda menos un quinto, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, sí, como dice el Vicente, está súper clarito. Yo la verdad es que no he revisado el solucionario como para poder dar como un visto bueno respecto a, a si están bien las respuestas correctas que ya aparecen, ¿ya? Pero como dice el Vicente, sí, tiene razón. El solucionario eh, debe estar completo, ¿ya? Y lo que importa es que por lo menos ustedes puedan ir comprobando, como dice Vicente, la respuesta que ahí aparecen, ¿ya? Si aparece por ejemplo, ustedes están pero segurísimos que la respuesta es 2 y ahí aparece, no sé, por otra respuesta nada que ver, ahí es cuando díganme, profe, y sacan una foto, miren, me aparece esta respuesta, a mí me dio esto otro, necesito que si me puede aclarar cuál está bien, o si yo me equivoqué, o el solucionario está mal, y así podemos ir aclarando más dudas, ¿ya? Así que no hay problema. Sí, es verdad, yo he visto hartos errores en los solucionarios, especialmente en el ejercicio, en el libro
de actividades. En el cuaderno de actividades por lo general hay más errores que en el libro de clase, ¿ya? Pero igual hay errores, ¿ya? Para que puedan ir corrigiéndose ustedes, y si aún así ustedes encuentran un error, mándenme un correo, me le sacan un pantallazo a lo que ustedes hicieron, le sacan una foto a lo que ustedes estaban desarrollando, y ahí al tiro corregimos si es que quién estaba bien, y si no, si es que estaban mal ustedes, ahí les digo el porqué para que vayan actualizando sus cositas. Bien, así que eso. Eh, ¿Dudas? Sí, lo que dice la Connie es verdad. Eh, Hay varias formas de resolver el ejercicio, ¿ya? O sea, yo eh, di una forma de resolver el ejercicio, ¿ya? Utilizando como, entre comillas, las propiedades, ¿ya? Porque aquí dice operando, aplicando las propiedades, también se puede desarrollar calculando cada valor numérico y luego multiplicar y dividir, que también va a dar el mismo resultado, ¿cierto? Pero eso, ¿ya? De hecho, si lo sacan en decimal, creo que debe dar 0,2, ¿ya? Pero eh, no, no hay problema en que hagan todas las consultas que necesitan. Bien, así que eso, ¿ya? Si tienen más dudas, recordemos que nos vamos a